Buenos días nuevamente, hermanos. Vamos a ir a la palabra del Señor. Vamos a abrir nuestras Biblias en Efesios capítulo 4, versículos 20 y 21. Efesios capítulo 4, versículos 20 y 21. Dice así la palabra del Señor. Mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Señor, añade bendición a su palabra. Oremos. Señor, gracias te damos porque llegamos aquí como tu pueblo a este momento sublime de escuchar tu palabra. Sabemos, Señor, que ella es nuestra guía, la que nos ayuda, Señor, cada día nos es necesaria, suficiente, inerrante. Es tu verdad, Señor. Ayúdanos, Señor, para que podamos comprender lo que tu palabra nos enseña en este día. Que tu Santo Espíritu nos guíe y nos ilumine para poder guardarla en nuestro corazón y ponerla por obra y meditar en ella en este tu día, Señor, que guardamos para tu gloria. Gracias te damos, Señor, porque todo es posible por ti, Señor. Nosotros solo somos hombres débiles, pecadores, pero tú eres el que hace todo para tu gloria, Señor. Y estamos aquí para servirte y aprender de ti cada día más. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuántos de nosotros han pasado en algún momento de sus vidas o han aprendido circunstancias o cosas que pensaban que eran correctas y estaban totalmente seguros que lo que pensaban, que lo que les habían dicho era de esa manera? Y con el tiempo se dan cuenta que era totalmente diferente a lo que ustedes habían pensado. Ciertamente a todos o a muchos nos ha sucedido esta situación. Y en nuestra vida cristiana, en la vida del creyente, en la vida de todos los cristianos, podemos también estar sinceramente convencidos de algo y estar sinceramente equivocados. Esto si no se está frente a la palabra de Dios, frente a la verdad de la palabra de Dios. Por eso es que nuestra cosmovisión como cristianos no es etérea, no está en el aire. La vida de nosotros como creyentes no es subjetiva, no es irracional, no se basa en nuestra creencia racional o lo que a nosotros nos parece que es. Nuestra razón, nuestra vida como cristianos está basada en la verdad absoluta y eterna, que es la palabra de Dios. Así que usted, mi hermano, mi hermana, no nos basamos en presuposiciones, sino que nos basamos en una verdad que es firme y que procede de las sagradas escrituras. Nosotros podemos ver cómo el apóstol Pablo se dirige a los hermanos en Éfeso, a los santos en Éfeso, a la iglesia en Éfeso, entendiendo que así mismo se dirige a nosotros los creyentes, quienes tenemos esta carta inspirada por el Espíritu Santo para ser aplicada para la iglesia y para la vida de nosotros. Pues nosotros somos conciudadanos y miembros de la familia de Dios. Y se nos señala como parte de la comunión de los santos, como adoptados en Cristo, como hijos de Dios. Y sabemos nosotros que la vida de la iglesia, la vida del creyente, la palabra de Dios, la iglesia como tal, se fundamentó en los apóstoles y profetas, siendo Cristo la piedra angular sobre el cual está sostenido todo el edificio. Así que nosotros los creyentes no suponemos cómo es Dios, sino que Dios se ha revelado
y nos ha dado un fundamento en el cual nosotros permanecemos firmes, inamovibles. Esta es su verdad y su palabra. Y por otro lado, aunque tenemos este fundamento firme, por causa de nuestro pecado remanente, en 2 Corintios 11 se hace una advertencia. Y es una advertencia para que no seamos tolerantes con aquellos que predican otro Jesús, otro espíritu, otro evangelio. Dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 3. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Vemos nosotros que en realidad la tolerancia de los corintios era el permitir ser enseñados por predicadores que no eran fieles a la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Y vemos que ha pasado el tiempo, han pasado las edades, han pasado los siglos, y aún hoy vemos cómo se tolera la predicación a otro Jesús, y lo que es peor, muchos lo aceptan como cierto. Por eso es de suma importancia que como hijos de Dios podamos diferenciar cuál es la verdad, para no ser extraviados de la sincera fidelidad a nuestro Señor Jesucristo. Porque la palabra nos enseña que solo el verdadero evangelio tiene poder para salvar las almas. Solo el verdadero evangelio puede producir fe y arrepentimiento. Y solo por medio del verdadero evangelio recibimos la gracia salvífica de nuestro Dios. Es por esta razón que los mensajes distorsionados de la palabra de Dios, que se hacen por pura motivación, por positivismo, no producen otra cosa sino pseudocristianos empoderados en una falsa doctrina, que se desvían de la verdadera enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Y me gustaría ilustrar un ejemplo de la Edad Media, en la época del oscurantismo, cuando la Iglesia de Roma era la que dictaba las normas no solo religiosas, sino también las normas científicas y las cosas que tenían que ver con diferentes asuntos. Y específicamente nosotros encontramos a Galileo Galilei, quien en 1616 fue convocado por Roma para que se retractara de su afirmación de que la tierra era redonda. Y él compareció para responder, para probar su afirmación, pero los acusadores de la Inquisición no estaban dispuestos a aceptar nada de lo que Galileo decía. Y fue acusado, a pesar de que se sometió a las pretensiones de la Inquisición, y fue condenado después de un interrogatorio de casi 20 días, fue condenado a cadena perpetua. Después se le concedió un exilio con una prisión domiciliaria. Pero los que lo condenaron llegaron a decir que sus libros y sus estudios científicos, dice así textualmente, eran execrable y más pernicioso para la iglesia que los escritos de Lutero y Calvino. Ahora, ¿qué era lo que estaba diciendo Galileo? Que la tierra era redonda. En un tiempo cuando todos decían que la tierra era plana. Y la mayoría, ¿qué decía? Que la tierra era plana. Y esto que nos enseña a nosotros, este ejemplo de la historia, que aún la mayoría puede estar equivocada. Si no hay fidelidad a leer y a estudiar la palabra de Dios, la mayoría pueden estar equivocados. Galileo se fue encontrado culpable,
Fue obligado a retractarse, pero él golpeó enérgicamente con el pie el suelo y profirió delante de sus perseguidores las siguientes palabras: Epur Simuri, refiriéndose a la tierra, y sin embargo se muere. Y solo en el año de 1992, con el gobierno del Papa Juan Pablo II, la Iglesia reconoció que se había equivocado con Galileo, que sí tenía la razón. Ahora, este ejemplo, aunque es secular, aunque no es un ejemplo de las Sagradas Escrituras, nos muestra cómo es el corazón del hombre para apartarse de la verdad y para aún llegar a creer que donde está la mayoría es donde se encuentra la verdad. Cuando la realidad es que la verdad del Evangelio, el verdadero Evangelio predicado, tiene dos efectos: o es amado o es odiado, porque condena, porque redarguye. Y hoy en día nosotros vemos que la gente corre a través de lo que aparentemente es la verdad en Cristo, estando equivocados, estando en comezón de oír, por no vivir conforme a la Escritura. En el ejemplo que nosotros citamos, siendo la Iglesia de Roma la que dictaba estos asuntos, se veía que no leyeron la Biblia. Pues en Isaías 40:22 dice: el que está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas, él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Así que la palabra enseñaba que la tierra era redonda. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que ver, amada iglesia? Que nos encontramos en tiempos difíciles en relación a la verdad. Pues actualmente la incredulidad, el comezón de oír, ha traído a la iglesia una era de sincretismo religioso. Y esto lo vemos por grupos de motivadores, hombres amadores de sí mismos que son ultrajadores de la verdad y de la sana doctrina, que solo buscan lo suyo para sentirse bien y desafortunadamente usan el nombre de Cristo. Dicen que hacen las cosas para la gloria de Cristo, cuando en realidad con sus acciones blasfeman el nombre de Cristo, despojan al Cristo Santo de su gloria, de su debida adoración, mostrando su justicia propia, y muestran una apariencia cuando en realidad están llenos de hipocresía y de iniquidad. Como dice Mateo 23: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque es importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Guías ciegos que coláis el mosquito y tragáis el camello. Ay de vosotros, escribas y limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero llenos de robo y de injusticia. Fariseos ciegos, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato para que también lo de afuera sea limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro están llenos de hipocresía e iniquidad. Y así hoy en día vemos la cantidad de fariseos modernos en templos espléndidos que cuestan millones de dólares, llenos, desviados de la verdad del Evangelio, mostrándose por sus propias obras de justicia, cuando en realidad están apartados de la verdad, llenos de hipocresía, llenos de iniquidad, muertos totalmente. Por esa razón, mis hermanos, se debe mantener la fidelidad a la palabra. Y en esta mañana le pido que me acompañe este sermón que he titulado Lo que hemos aprendido de Cristo. Y lo vamos a desarrollar en 3 preguntas. La primera pregunta es: ¿qué es lo que no hemos aprendido de Cristo? La segunda: ¿cómo aprendemos verdaderamente de Cristo? Y la tercera: ¿qué sí es lo que hemos aprendido
de Cristo. Vayamos a la primera pregunta. ¿Qué es lo que no hemos aprendido de Cristo? En el capítulo 4 hay un desarrollo de la doctrina de la piedad, es decir, de la práctica del creyente, de la práctica del cristiano. Capítulo 4 de Efesios enseña que el pecador ha nacido por la gracia de Dios en Cristo y anda y camina según esa gracia. Ahora, en los textos que estamos leyendo, en el versículo 20 y 21, el apóstol no deja ninguna duda con respecto a cuál es la causa principal por la que un cristiano no es un fariseo que obedece a reglas morales en busca de beneficios propios, sino que es un cristiano, uno que ha conocido a Cristo de manera personal, que solo lo ha escuchado a Él, que ha recibido la verdadera enseñanza de manera genuina desde su corazón. Por eso cuando el apóstol inicia el versículo 20, niega que el verdadero creyente pueda vivir en la vanidad practicando todo lo malo. En sermones posteriores vamos a meditar acerca de lo que no solo lo que hay que dejar, sino también de cómo es que hay que vivir conforme al Señor. Sabemos que nuestra vida por el remanente del pecado no es una vida inmaculada, intachable y perfecta, pues solo somos de esa manera en unión con Cristo, quien nos ha justificado y quien nos ha santificado. Pero lo que sí sabemos es que no andamos en la vanidad de nuestra mente. El creyente anda y vive conforme a la palabra del Señor. Pues recordamos, como lo enseñaba el libro de Efesios, que antes estábamos siguiendo la corriente de este mundo, lejos de la ciudadanía de Dios, ajenos a los pactos, ajenos a la promesa, sin esperanza, sin Dios en el mundo. Todo esto éramos antes de conocer la verdad que está en nuestro Señor Jesucristo. Pero nosotros podemos decir, la iglesia de este siglo XXI, no hemos aprendido así de Cristo, dice el texto. ¿Y qué es lo que no hemos aprendido? Pues que no andamos según la corriente de este mundo, sino que anhelamos siempre aprender cada día más de nuestro Señor Jesucristo. Y es posible, y sabemos que en aproximadamente 2000 años de la iglesia, es evidente que nosotros desde muy pequeños hemos sido enseñados de una forma u otra en la persona de Cristo. Por haber nacido en un país católico, se nos dice que Cristo es el Hijo de Dios, que nació de la Virgen, creemos en que Dios es trino, tenemos la Biblia, pero sabemos que en medio de eso ha habido unas falsedades grandes, en verdades que son básicas y esenciales de la vida de un creyente, y que por la misericordia de Dios se nos ha sido revelado a nosotros la verdad. Se nos enseñó erróneamente que hemos aprendido de quién es Cristo, y erróneamente se nos dijo que Cristo murió por todos. Erróneamente se nos dijo que Cristo está rogando para que lo dejen entrar en el corazón del hombre, que el hombre puede resistir el llamado de Dios. Se ha aprendido erróneamente que Cristo es un camino de los muchos caminos que hay para llegar a Dios. Y nosotros sabemos que cristianos sinceros creyeron en el universalismo, pero sabemos que la palabra no enseña eso. Es evidente que la palabra dice que el Señor salvaría a los suyos. Y por eso en el mismo libro de Efesios, en Efesios 1:4 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en las regiones celestiales en Cristo, según nos escogió en Él desde antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Así que había un propósito de Dios desde antes de la fundación del mundo, en su decreto de escoger para sí un pueblo. Y el Señor dijo en Juan 6:39:
Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Nosotros sabemos que su muerte era redentora, la muerte del Señor era eficaz para aquellos que el Padre le dio, para sus hijos. Esa es la eficacia del sacrificio de Cristo. No negamos que su sacrificio pudo haber sido eficaz para todo el mundo, pero la palabra nos enseña que fue por los suyos vino, por las ovejas del Señor, aquellas ovejas que escuchan su voz y lo siguen. Ahora, se ha enseñado erróneamente que la gente ha aprendido de Cristo que Él anda como una persona relegada, esperando a que el hombre abra su corazón y lo invite a morar, porque el hombre es el que es soberano sobre su existencia. El hombre es el que determina su salvación en sí mismo. Esto ha sido un acto de arrogancia del hombre. El hombre siempre se ha querido creer superior a Dios, ha querido manipular a Dios, ha querido matar a Dios. Como dijo Nietzsche, Dios está muerto, pero Él es el que está muerto y Dios está vivo. Así que nosotros sabemos que el hombre siempre se va a levantar en contra de Dios. Y en medio de eso, sutilmente, utilizan la palabra de Dios para decir que el texto de Apocalipsis 3:20, que dice: aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Es Cristo esperando a que el hombre le dé permiso para entrar a su corazón. Niegan la soberanía de Dios, niegan la aceidad de Dios, la grandeza y la infinidad de nuestro Dios. Dice el Salmo 115:13, nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Y Daniel 4:35 dice, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. No hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? Este es el Dios de las Escrituras, el Dios que hace como quiere en el cielo y en la tierra, el Dios soberano, el único que puede hacer que el corazón de piedra de un hombre sea corazón de carne es Dios, no es el hombre, no es la decisión del hombre la que le va a transformar su corazón, es la palabra viva de Dios por la obra del Espíritu Santo aplicando la salvación en el hombre, que le abrirá su corazón para que crea en el único Dios vivo. Y se predica mucho erróneamente y se llama a los pecadores para que tengan compasión de Cristo, para que por favor le abran la puerta. Esto no lo hemos aprendido de Cristo. El Cristo de las Escrituras es el que reina, es un Cristo todopoderoso. No es un Cristo miserable que está llorando esperando a ver cuándo lo permiten hacer algo por alguien. Como si el hombre tuviera el poder para retener el poder y la autoridad de Cristo. Y también erróneamente quieren enseñar que Cristo es un camino más, que la gente puede buscar a Dios a su manera, como quieran. Pueden acercarse haciendo buenas obras, pueden acercarse meditando, pueden acercarse haciendo yoga, pueden acercarse siguiendo a los masones. Lo importante es que todos van a terminar allá arriba al lado de Dios, porque Él los va a recibir. Y esto no lo enseña la Escritura. La palabra y el mismo Señor dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Es solo por Cristo. Los demás son caminos inventados por la religiosidad que existe en la conciencia de los hombres. Porque el hombre, como criatura de Dios, fue creado con una conciencia de adorar. Pero por su rebeldía no adora al Dios vivo, sino, como dice Romanos 1, adora a los cuadrúpedos, adora a las aves, adora a las plantas, adora a los árboles.
Hay hombres que se levantan temprano a abrazar un árbol porque eso les da paz en el parque, en vez de ir a buscar al creador de rodillas, al que creó el árbol. Y nosotros vemos que los hombres se desvían y son multitudes los que siguen a todas estas personas, multitudes los que siguen a los que enseñan erróneamente lo que el Señor no ha dicho. Pero el Señor dijo que esto sucedería. Nosotros leemos en Mateo 24:24, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. ¿Y qué es lo que hacen estos falsos cristos? Estos que dicen ser Cristo pero no son de Cristo. Pues hacen templos hermosos, llenan multitudes de estadios, andan en carros lujosos, viven a todo lujo, muestran señales de que esto es lo bueno. Y el hombre, perdido en los deseos de su corazón y de sus deseos naturales, por la enseñanza de la sociedad de que lo bueno es tener muchas riquezas, muchas comodidades, muchos bienes, dicen esto es lo bueno. Y ahí mencionan a Cristo, entonces esto es más bueno todavía. Y ahí es donde la gente está engañada y perdida. Estas son falsas señales. La verdadera señal de un cristiano es un corazón contrito, humillado y una vida de piedad, de humildad y de santidad que reconoce la grandeza de Dios. Esa es la verdadera señal de un cristiano. Esa es la verdadera señal y el prodigio de un hombre de Dios. Es aquel que se levanta y se humilla delante del Señor. Es aquel que considera a los demás como superiores a sí mismo. Es aquel que está dispuesto a renunciar a todo por servir a sus hermanos, para la gloria de Dios. Nuestra vida y la vida del hombre no depende de los bienes que posee. Depende de que esté seguro en Cristo. Y lastimosamente el mundo se hunde en esta falsedad. Y sutilmente son apartados por todas estas falsedades. Como en el principio, como veíamos en la escuela, la serpiente le dijo a Eva, con que Dios te ha dicho, y digo toda una falsedad. Y así mismo a la gente le dice, el Señor te dice, una falsedad. Y siguen engañados y siguen siguiendo predicaciones psicológicas, coaching, música que les mueve las emociones, creyendo que ahí está Cristo, cuando no está Cristo. Y como dijo Spurgeon a sus estudiantes en un discurso, hay de ustedes, pastores, que se encontrarán en el infierno con aquellos que les predicaron un falso Cristo. Y aquellos los señalarán y les dirán, por oírte a ti, por tu culpa, estamos aquí condenados. Mis hermanos, es serio el seguir la verdad del Evangelio. Es serio predicar la verdad del Evangelio. Y por la misericordia de Dios, nosotros buscamos mantenernos en la verdad del Evangelio, dejando a un lado lo que el Señor no ha enseñado, para vivir lo que el Señor sí ha enseñado. Una vida de piedad y de santidad que muestre una iglesia piadosa, santa, alejada de la impiedad, como verdaderos creyentes aprendiendo de Cristo. Esto nos lleva al segundo interrogante. ¿Cómo aprendemos verdaderamente de Cristo? Cuando nosotros leemos en nuestro texto de hoy, observamos que dice en el versículo 21, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Nosotros aquí vemos dos elementos importantes para aprender verdaderamente de Cristo. Vemos el oír la verdad y ser enseñados en la verdad. Dos palabras que se relacionan con los textos de Romanos 10:17, que dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios.
Y también texto que se relaciona con Mateo 28:19, que dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Nosotros vemos aquí que el elemento de oír y de enseñar es prioritario para poder aprender la verdad acerca de nuestro Señor Jesucristo. Es importante el oír. Por ese oír viene la fe. Por escuchar el Evangelio es que las personas nacen de nuevo por la obra soberana de Dios. Por eso dice la palabra que cuán hermosos son los pies de aquellos que anuncian las nuevas de paz. Porque a través de escuchar la palabra es que los hombres son llamados por Dios, con un llamamiento eficaz que regenera su corazón, que lo hace nacer a una vida nueva. Es por la palabra del Evangelio, no es por el humanismo, no es por la superstición, no es por las palabras inventadas de los hombres, es por la sola Escritura. Y una vez que la persona ha sido llamada eficazmente, debe ser enseñada en la verdad. Es necesario que las personas aprendan la verdad que está en la palabra, todos los tesoros que en ella hay, la doctrina de los apóstoles. La palabra nos enseña en Hechos que la iglesia perseveraba en la doctrina de los apóstoles. Había una enseñanza de lo que es la verdad del Evangelio, para poder vivir conforme a ese Evangelio. Y nosotros sabemos que tenemos la palabra profética más segura, inerrante, inspirada, infalible. Es la palabra de Dios, las Sagradas Escrituras. En ella conocemos la voluntad de nuestro Dios. En ella conocemos la forma como debemos vivir. Ahí están los preceptos, los mandatos, las enseñanzas necesarias para crecer cada día, para vivir verdaderamente como creyentes. Y esto debemos anhelarlo. Cada creyente debe anhelar, estudiar y escudriñar las Escrituras. Debe anhelar escucharlas constantemente, leerlas, meditarlas, porque es necesario oír. Por eso el Evangelio dice que los medios de gracia que ayudan al creyente son la oración, la lectura de la palabra, el congregarse y las ordenanzas. ¿Por qué razón? Porque cuando yo estoy orando, estoy hablando de mi corazón al Dios Todopoderoso conforme a su palabra y conforme a su escritura. Cuando estoy leyendo la palabra, estoy escuchando la voz de Dios. Es su palabra la que estoy escuchando. Cuando me congrego, soy animado, exhortado en la palabra de Dios. Cuando participo en la cena del Señor, estoy anunciando que el Señor viene y que ojalá esa sea la última cena que tendré con la iglesia, porque viene el Señor. En todo momento se es recordando esa palabra que fue escrita en nuestros corazones. Por el nuevo pacto, ya la ley no está escrita en las piedras, sino que está escrita en corazones de carne. Y nosotros podemos obedecer al Señor, escuchando su palabra, siendo instruidos y siendo enseñados. Así que, iglesia, hay que animarse a prepararse, a estudiar y a escudriñar la palabra de Dios. No se queden solo con un mensaje el domingo o con un devocional. Escudriñe cada uno la Escritura, pregunte acerca de la Escritura. Viva conforme a la Escritura. Esto nos lleva al tercer interrogante. ¿Qué si es lo que hemos aprendido de Cristo? Mis hermanos, nosotros sí hemos aprendido de Cristo. Lo que las Escrituras nos dejan saber acerca de nuestro Dios, del único Dios verdadero. Y en principio debemos tener claro que nuestras mentes finitas no pueden conocer el todo de Cristo, porque sería imposible.
Él es eterno, Él es Dios mismo, existe de la eternidad hasta la eternidad. Y eso es algo que en nuestra mente no puede caber. Pero nuestra mente finita sí puede entender lo que la Escritura nos muestra de Cristo. Aunque entendiéndolo no alcanzamos a contener todo lo que en realidad Él es, porque Él existe por sí mismo. Pero la palabra nos dice que nuestro Señor es Dios encarnado. Jesucristo es Dios de la misma sustancia del Padre, engendrado, no creado. Y conforme al consejo de Dios, nosotros sabemos que nos habló por medio de la palabra. Dice Hebreos 1:1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Nosotros vemos entonces la supremacía de Cristo sobre todas las cosas, la plenitud de la redención de Dios en Él. Y consideramos esta supremacía de Cristo en lo que también nos enseña la palabra en Colosenses 1:16, porque por Él fueron todas las cosas creadas. Todas las cosas fueron creadas por Él y para Él. Y Juan confirma en su evangelio la misma verdad. Por Él todas las cosas fueron hechas, sin Él nada fue hecho de lo que fuera hecho. Así que vemos nosotros que nuestro Señor Jesucristo es Dios mismo. Es una supremacía de Él sobre todas las cosas, señorío sobre la creación. Y al hombre le es imposible llegar a entender esto por sí mismo. Esto se puede entender solamente porque ha sido abierto sus ojos y puede ver la grandeza de Dios. Porque el hombre, mientras esté muerto en sus delitos y pecados, considerará cualquier cosa como la verdad. Pero el creyente puede ver lo que la palabra sí enseña de quién es Cristo. Y nos enseña que Él es Dios, que Él es Rey, que Él es el sacerdote, el Rey y el profeta. Todos los oficios están en nuestro Señor Jesucristo. Y todo el Antiguo Testamento habló por medio de tipos y de sombras acerca de nuestro Señor Jesucristo. Y Él fue el cumplimiento de las promesas que se hicieron a los profetas, de la revelación progresiva que se hizo en el Antiguo Testamento. En Él se cumplieron todos esos tipos. Él es el antitipo por excelencia. Dice la palabra en Hechos 4:12, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Así que nosotros sabemos que Jesucristo es el Señor, Dios Todopoderoso, que murió y resucitó, que reina por los siglos de los siglos. Y esto que hemos aprendido nos muestra la grandeza de Cristo y nos lleva a nosotros a la humillación, a comprender que nosotros no somos nada y que lo que somos lo somos en nuestro Señor Jesucristo. También hemos aprendido de Cristo por las Escrituras que Él nos amó y nos lavó con su sangre de nuestros pecados. Y el amar se refiere al acto soberano que Dios hace cuando decide salvar, mostrando su misericordia y su bondad. Pues nosotros merecíamos justamente una condenación eterna. Y si no fuera por el amor y la obra a favor de los pecadores que Él mostró, lavándonos con su sangre, haciendo el sacrificio en la cruz, recibiendo la ira del Padre que era necesaria para nuestras vidas, lavándonos de nuestra maldad, lo único que nos esperaba era el infierno. Pero Él nos ha dado esa misericordia y nos ha permitido ser emblanquecidos, tener ahora ropas limpias, y somos limpios en la justicia de Cristo, no en nuestra propia justicia. Dice Apocalipsis 7:14, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Nuestro Señor Jesucristo
nos ha dado vida, siendo el camino, la verdad y la vida. La sangre de Cristo nos ha limpiado de todo nuestro pecado. Nosotros tenemos la evidencia en la Escritura de quién es Cristo, de todo lo que Él ha hecho por nosotros. Y aquí no alcanzaríamos en el tiempo que tenemos a decir todo lo que... Pero lo que sí sabemos es que todo... Y para Él es la gloria. Mis hermanos, debemos entender que hemos aprendido, que hemos sido unidos a Cristo como iglesia. Cristo es la piedra angular y Él es el que ha determinado todas las cosas conforme a su voluntad. Y estamos aquí por su bondad y misericordia, porque Él ha resucitado, porque Él vive para siempre. Y la palabra nos enseña también que Él vendrá un día, hará el juicio y hará todas las cosas conforme están escritas. Así se cumplirán. Así que yo los animo de que ustedes vivan conforme a la verdad, que se aparten de la mentira, del engaño, de la falsedad, y que puedan ustedes correr a Cristo. Si no has vivido una vida conforme a la verdad, conforme a Cristo, si Él no es tu Salvador, hoy es un buen momento para que medites en la grandeza de Cristo y medites en las falsedades de los hombres y huyas de esa falsedad. Ven a Cristo en arrepentimiento y en fe, pide perdón, continúa con la instrucción de Jesucristo como tu Señor. Y a la iglesia, el Señor nos demanda que vivamos para su gloria. Y hoy es un llamado para que nosotros podamos vivir santa y piadosamente, y que sea el Señor socorriéndonos y ayudándonos para que podamos vivir como verdaderos creyentes. Oremos. Bendito Salvador de nuestras vidas, Señor Jesucristo, Dios Todopoderoso y Eterno, en quien confiamos, a quien amamos, en quien servimos, en quien creemos. Confesamos que tú eres el Señor y que tú reinas por siempre y para siempre. Señor, te pedimos que nos ayudes para estar a ver a través de la Escritura todo lo que aprendemos de la verdad del Evangelio. Ayúdanos, Señor, a que no seamos deslumbrados, a que no seamos nosotros, Señor, dejados o que caigamos en apartarnos de ti. Líbranos del mal, líbranos de la tentación, libra nuestros pies de tropezar. Ayúdanos para vivir conforme a lo que hemos aprendido de ti. Ayúdanos a seguir aprendiendo de tu grandeza y de tu verdad que está en las Escrituras. Y líbranos de los falsos cristos, de los falsos profetas, de las falsedades que existen, Señor. Ayúdanos a ser una iglesia unida, una iglesia que viva en santidad, que viva en piedad, en amor, que podamos cada uno entender que el principio de estar en tu iglesia es que nos sirvamos los unos a los otros, que consideremos a nuestro hermano como superior a nosotros mismos, que podamos apoyarnos, ayudarnos, dolernos con los que se duelen y gozarnos con los que se gozan. Vivir en la plenitud tuya, Señor, hasta que tú vengas, caminando al llamamiento supremo en Cristo Jesús. Guárdanos, Señor, y ayúdanos en esta semana, que podamos vivir santa y piadosamente para tu gloria. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.